porque cuando nos sentimos angustiados, aún nos brindas tu luz de esperanza. Porque en los momentos difíciles, aún nos proteges con tu manto. Por eso y más, devotos, nos postramos a tus pies. Bajo tu mirada, encontraremos la fuerza para seguir. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Virgen de Guadalupe, con infinita fe y esperanza en tu santa voluntad, te pedimos en demasía que llenes de amor nuestros hogares. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Virgen de Guadalupe, nuestros hogares. Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera charla virtual denominada La Virgen de Guadalupe entre nosotros. Este es un ciclo de charlas virtuales organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio de Sucre, con el fin de mostrar y dar a conocer todo el contexto histórico, cultural y religioso que alrededor de la patrona de Sucre, la Virgen de Guadalupe. Para esta jornada tenemos un invitado de lujo que nos hablará justamente sobre la historia, mitos y leyendas alrededor de la Virgen de Guadalupe. Él es el licenciado Iván Gutiérrez Achá. Previamente vamos un poco a leer un poco de su biografía. Él nació en Sucre, Bolivia. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre. Él también egresó y es licenciado en turismo en la Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Posteriormente, él realizó sus estudios en Europa, en la Universidad de Mons, en Bélgica. Actualmente, igual él es director del Museo de la Catedral, también es director del Museo Santa Clara. Además, Iván, actualmente es coordinador de la Comisión del Arte Sacro de Sucre y también docente de Historia del Arte del Seminario Conciliar San Cristóbal, entre otros cargos igual que desempeña en esta área, ¿no? que es el arte sacro y, bueno, la historia. Sin más que decir, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Iván, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo encantado de poder dar esta conferencia acerca de la Virgen de Guadalupe. Muy bien, Iván. Entonces, te dejamos el espacio para que tú puedas ya hablarnos un poco sobre la temática de hoy día, que es historias, mitos y leyendas alrededor de la Virgen de Guadalupe. Sabemos que tú, en tu condición de director del Museo de la Catedral, justamente el lugar donde se encuentra la capilla de la Virgen de Guadalupe, eres la persona idónea que nos puede hablar de este tema. Y bueno, creo que hay bastante audiencia ya que nos va a escuchar y está atenta a tu presentación. Bueno, yo quiero comenzar esta conferencia
mencionando que como fiel devoto de la Virgen de Guadalupe, la realizo con todo cariño, ad honorem, y espero contribuir de alguna manera en el conocimiento de todos. Es necesario, sobre todo para quienes somos de Sucre, que espero estén siguiendo esta conferencia, que conozcamos la historia de nuestra patrona. Quiero mencionarles también que el origen de mi interés por estudiar más sobre la Virgen de Guadalupe surge justamente desde el momento en que yo ingreso al Museo de la Catedral a trabajar en el año 2018, en el mes de febrero. El origen de mi devoción es muy importante mencionar porque cuando yo era pequeño siempre asistía a misas, a la capilla, a la catedral, y en mi etapa universitaria yo pasaba todos los días por la capilla. No iba a pasar clases sin rezar primero a nuestra patrona. Y miren qué grande es la Virgen que con los años me llevó a trabajar donde ella está. Para mí es una dicha poder iniciar mi jornada laboral con una oración en la capilla de la Virgen de Guadalupe y recorrer esos ambientes todos los días. Realmente para mí es muy satisfactorio, es una bendición poder trabajar en el Museo de la Catedral. Entrando ya en el tema, he hecho un croquis de cómo voy a exponer en esta ocasión y voy a iniciar hablando sobre la historia de Ocaña, Fray Diego de Ocaña. Bueno, en realidad la imagen de la Virgen de Guadalupe, que por cierto no es la misma que se venera en México, esta es una devoción antiquísima. Según datos, la devoción a la Virgen de Guadalupe habría iniciado prácticamente en el primer siglo, porque se atribuye a San Lucas, uno de los evangelistas, el haber tallado la imagen de la Virgen de Guadalupe, la más antigua que se conoce, y al morir el evangelista, él habría sido enterrado con la imagen. Muchos años después, a mediados del siglo IV, en realidad, es que hacen la exhumación de los restos y trasladan al evangelista a Bizancio, a Constantinopla, junto con la imagen, pero después la imagen fue enviada a Roma y allá la tenía el Papa Pelagio II. El Papa murió con la peste, hubo una gran peste que, mermó gran parte de la población y entonces ingresa como el siguiente Papa, San Gregorio Magno. Él la tuvo en su oratorio particular, en su aposento privado, hasta que cesó la peste y decide enviarla al arzobispo de Sevilla por medio de San Isidro. Entonces emprenden el viaje desde Italia hasta España por barco y la embarcación estuvo a punto de hundirse en una ocasión y un clérigo tuvo la idea de sacar a la Virgen que estaba prácticamente embalada, siendo trasladada hasta España, y oró ante esta imagen y la tempestad que estaba a punto de hundir el barco cesó. Llegó la imagen a Sevilla y San Leandro, el arzobispo, la colocó en el templo más importante de la región. Pero después, con la invasión sarracena en el año del 711, unos clérigos deciden esconder la imagen y otras reliquias.
porque querían evitar que sea profanada por los moros. Y estuvo enterrada en las montañas de la región de Guadalupe, que justamente está muy cerca al río del mismo nombre, el río Guadalupe. En el siglo XIII, un pastor de nombre Gil Cordero encontró la imagen. Fue un milagro, él tuvo una visión de la Virgen que le pedía que en el lugar donde después desenterraron y encontraron la imagen, se construya una ermita y después en el mismo lugar se construyera un templo. Y bueno, con los años pasó a poblarse toda aquella región y se creó un monasterio que en el año de 1389 pasa a los Jerónimos. Y es acá donde comienza nuestra historia, la que nos involucra, nos relaciona, porque en 1598, desde el convento de los Jerónimos, que está en Extremadura, y donde se venera a esta imagen, la más antigua de la Virgen de Guadalupe, fueron enviados 2 frailes hasta Sudamérica. Ellos tenían la misión de cobrar mandas, recoger limosnas y difundir la devoción a la Virgen de Guadalupe. Esto mediante cédula real emitida por el rey Felipe II en 1598. Entonces emprendieron el viaje Fray Martín de Posada y Fray Diego de Ocaña. Llegaron hasta Centroamérica, pasaron por el istmo de Panamá y después uno de ellos, Fray Martín de Posada, enfermó. La primera pintura que hizo Diego de Ocaña en honor a la Virgen de Guadalupe, fue precisamente en Panamá, pero no la dejó allá, la llevó hasta Perú. Cuando llegaron a Perú, dejó la pintura en Saña, en un oratorio particular. Y en Paita fallece Fray Martín de Posada. Entonces, Fray Diego de Ocaña continuó el viaje solo. Él pintó en Lima también otra imagen de la Virgen de Guadalupe y después por la costa de Chile se dirigió hasta Tucumán en la Argentina y Paraguay. En estos 2 últimos lugares no existen muchos datos sobre si habría pintado, si existirían obras de Fray Diego de Ocaña, pero después él se dirige a Potosí y en 1600 pinta a la Virgen de Guadalupe. Entonces, el obispo de La Plata, hoy Sucre, don Alonso Ramírez de Vergara, que era también de Extremadura, quería que esta devoción a la Virgen de Guadalupe quedara muy arraigada en esta ciudad. Entonces pide al fraile pintor que haga un cuadro de la Virgen de Guadalupe, pero en dimensiones especiales. Y el cuadro fue presentado en 1601. Según se sabe a través de documentos, la gente quedó muy emocionada e incluso el propio Diego de Ocaña había manifestado que de todas las obras que él hizo, los cuadros de la Virgen de Guadalupe, esta pintura era la más hermosa, que había superado sus expectativas. El obispo de la ciudad se desprendió de su cruz pectoral para obsequiársela a la Virgen. Y desde aquel entonces comenzó esta tradición de regalar joyas a la Virgen de Guadalupe,
que se acrecentó mucho más en el siglo XVIII, porque se le atribuyeron muchos milagros y la gente en gratitud donaba a la Virgen alguna joya. Se sabe que en ese siglo no quedó una sola dama en Sucre que no se haya desprendido de una joya valiosa para dársela a la Virgen. También los caballeros, porque sobre el manto de la Virgen encontramos relojes de bolsillo, pisacorbatas, anillos de varón. Y bueno, en 1784 la pintura estaba muy deteriorada y es por esta razón que toman la decisión de retirar las joyas y fundir varias de ellas. Por supuesto, para fundirlas, retiraron las piedras preciosas, brillantes, perlas y otras. Entonces, con las joyas fundidas, hacen una plancha de plata dorada, que ahora es el manto. Tiene 3 milímetros de espesor. Las coronas del niño, de la Virgen y el cetro son de oro. Y sobre este trabajo, sobre esta plancha que no es plana, es más bien repujada y cincelada. Es un trabajo bellísimo que se desluce, no se puede ver porque está cubierto por más joyas. Pues sucede que al hacer la plancha deciden engarzar varias de las piedras preciosas que quedaron de esas joyas y hacen caminos con alrededor de 12,000 perlas que están en todo el manto. Y sobre este bello trabajo que les mencionaba, la gente siguió colocando joyas. Se dieron modos, las colocaron con alambres, con hilos, en fin. Y bueno, mencionarles que hoy en día todavía existe esta tradición de regalar joyas a la Virgen. Hay mucha gente que pregunta cómo pueden hacer una donación. Y bueno, a diferencia de otros siglos, sabemos también por documentos que en fecha 8 de septiembre, que es el día del nacimiento de la Virgen María, pero también se celebra la advocación de María de Guadalupe en Extremadura y en Sucre, era que el día en que se abría la urna, que también, dicho sea de paso, es una urna bellísima de plata cincelada, se abría la urna y la gente podía acercarse a la imagen y colocar las nuevas joyas. Hoy en día no es así, obviamente por temas de seguridad. Si es que hay donaciones, se espera que haya un número interesante de donaciones para poder abrir la urna, porque es todo un protocolo. Tienen que estar presentes notarios de la iglesia, los abogados, el clero, en fin, varias personas, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí se pueden realizar donaciones. Las últimas fueron colocadas hace unos 2 años probablemente, y ya no se colocan sobre el manto, se colocan en la parte posterior. Enseguida les voy a mostrar algunas imágenes. Vamos a hablar enseguida sobre las joyas, pero para terminar con el tema de Diego de Ocaña, quien nos deja esta imagen tan hermosa y trae la devoción a esta ciudad. Después él continúa su viaje y vuelve a Perú. Se sabe que estuvo de paso por La Paz, pero no se sabe sobre alguna obra que él habría dejado allá. Y pasó otra vez a Perú y pintó esta vez otras 2 imágenes de la Virgen de Guadalupe en Ica y en Cusco. Y en la Navidad del año de 1504, él había manifestado su deseo de ir a México, pero ahí es donde termina su manuscrito de todo el viaje.
Ese manuscrito ahora se conserva en una universidad en Oviedo. Y se perdió el rastro del fraile hasta 1608, que en el monasterio se enteraron en Extremadura que Fray Diego de Ocaña había fallecido y ahí termina la historia de este fraile que cumplió una noble labor. Fueron tantas las imágenes que él pintó y las que proliferaron después, que la Virgen de Guadalupe ha sido declarada como la reina de la hispanidad. Bueno, mencionar algo también sobre la urna. Acá voy a comentarles que la urna de la Virgen es, además de ser hermosa, una urna muy segura, por supuesto, tiene que ser. Entonces, a lo largo de la historia, imagínense desde que la imagen fue presentada, después se hizo la urna, son siglos en los que la capilla, que data más o menos de 1617, ha sufrido varias remodelaciones en su ornamentación, porque en sí conserva mucho de lo original. Entonces vamos a ver las primeras fotografías. Por favor, Miguel, tenemos las fotografías de las urnas, si podemos verlas. Ahí tenemos una fotografía, es una de las más antiguas. Miren, lastimosamente hay fotografías que son un documento histórico también, se las toma como tal, pero a partir del siglo XX, porque en el XIX hay muy pocas y menos de interiores por el tema de la luz y demás. Pero es a principios del siglo XX cuando empiezan a tomar algunas fotografías de templos y demás que ahora nos sirven como un documento histórico. Entonces acá vemos una fotografía de la Virgen de Guadalupe en su urna, que es de principios del siglo XX, y pueden ver que ella tiene una especie de follaje en toda la parte superior y también en los floreros de plata, a ambos lados. Yo tuve la oportunidad, cuando se hacía la restauración de la sacristía, de ordenar parte de los floreros y demás que están detrás del altar. Y ahí encontré parte de ese follaje, muy poco, se había destruido con el tiempo, queda solo una muestra, pero tenemos a través de esa muestra la certeza de que esas hojas que ustedes ven ahí estaban hechas con una especie de papel celofán. Y bueno, esa fue una de las decoraciones. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Esta fotografía es del libro de Valentín Abesia, Historia de Chuquisaca, de 1939. Ustedes pueden ver el altar y está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ya no está el follaje y tampoco está la urna, la cúpula de seguridad que tiene ahora, que fue instalada más o menos a mediados del siglo XX. Para quienes no conocen, es una cúpula que funciona con cilindro y se cierra y es una especie de caja fuerte de la urna y la imagen. Es muy interesante. Además, al cerrarla, tiene pintada la imagen de la Virgen de Guadalupe con dos ángeles. Una vez cerrada, es muy difícil para cualquier persona malintencionada poder abrir esa cúpula porque necesitaría
de herramientas especiales y demás, ¿no? Entonces, fue una buena forma de proteger en aquellos años en que no existían alarmas o cámaras de seguridad, por ejemplo, fue una buena medida el colocar esa cúpula, que obviamente se abre para las misas. Vamos a ver la siguiente foto. Ahí pueden ver, esta es una estampa ya a colores, ya entrando a la segunda mitad del siglo XX, pero vemos que todavía conservaba el fondo negro con alguna decoración de grecas. Y no habían joyas en la parte posterior, solamente sobre el manto. Vamos a pasar a la siguiente. Y otra de las reformas que se hizo, bueno, con los adelantos tecnológicos y demás, y la electricidad en este caso, fue la idea de algunos devotos de colocar focos al contorno de la urna, que como verán es algo más reciente, ¿no? Estaríamos hablando de unos 40 años tal vez, y estos focos que ustedes ven en esta fotografía son del año pasado, ya son focos LED, que bueno, permítanme con todo respeto decirles, yo como miembro de la Comisión de Arte Sacro, que tratamos estos temas, hemos recibido en el museo, en los recorridos, varias críticas de extranjeros sobre todo, indicando que no eran apropiados para una urna de plata. Entonces, como museo, optamos por no encender estos focos durante los recorridos, pero sí los encienden para las misas. Vamos a ver la siguiente fotografía. Es así como luce ahora la Virgen de Guadalupe para la novena. Pueden ver que en esta ocasión, sobre la urna, tenemos unos resplandores. Estos resplandores de madera son del siglo XIX. Son una pieza que cabe en forma perfecta sobre la urna de la Virgen de Guadalupe. Aparentemente, porque no hay documentos, lastimosamente no todo está en documentos, y ojalá hubiéramos tenido fotografías del siglo XIX, pero como les decía, hay muy pocas de interiores. Es en el siglo XX cuando recién comienzan a sacar más fotografías. Entonces, esta pieza estuvo guardada en depósito por más de un siglo. La encontramos en museo y tomó mucho tiempo ver a dónde pertenecía, ¿no? Pensábamos que iba sobre un arco, pero en realidad es de la urna. Es exacta, la medida es cabal. Entonces, estos resplandores fueron restaurados y colocados en fecha 30 de agosto de este año para el inicio de la novena y estarán ahí hasta pasada la fiesta y después, bueno, estos resplandores tendrán otro destino y esperemos que sean unos resplandores que se utilice, por ejemplo, en festividad, que sea solamente para días importantes, como es el festejo de la Virgen de Guadalupe. Bien, tenemos una foto más. Esta foto quise incluirla en esta parte, pues vieron en la anterior fotografía, el altar está lleno de flores, pero lastimosamente por la pandemia no se puede ingresar a la capilla. Las flores son para la Virgen y en ese sentido, miren este detalle tan hermoso de alguna devota o algún devoto que el día de ayer dejó este pequeño ramito en la puerta de la capilla. Un homenaje muy sentido a la Virgen y realmente conmueve ver un detalle así. A la Virgen no le deben faltar flores. Y
esperemos que ella nos ayude, ¿no? En esta época tan difícil de la pandemia que estamos atravesando. Voy a comentar ahora el tema de las joyas, que es quizás algo que muchos estaban esperando. Bueno, muchos se preguntan ¿y cuánto podría, en cuánto podría ser evaluada la imagen de la Virgen de Guadalupe? No es necesario que se hagan ese tipo de preguntas. Pues, por un lado, es incalculable. Sencillamente el valor es incalculable. Y si es que en caso se haría un avalúo, les aseguro que ese avalúo de un día para otro cambia completamente. Los precios en el mercado fluctúan, si nos referimos a los metales, piedras preciosas, etcétera. Entonces, por un lado, y por el otro, la Virgen de Guadalupe es patrimonio, es un patrimonio religioso, es un patrimonio de la ciudad. Y como indicaba el padre Bernardo Gantier, el patrimonio no tiene precio porque no se vende. Así que no vamos a preguntarnos cuánto podría costar. Quiero comentarles que, han habido ocasiones en que mentes ambiciosas no solamente sugerían, exigían que la Virgen sea despojada de sus joyas para ser vendidas, para poder pagar la deuda externa de Bolivia. En otra ocasión sugirieron vender las joyas de la Virgen para pagar bonos en el país, que no es la solución. Esa es una solución temporal, efímera, y después se acabó el dinero y se perdió el patrimonio y la obra de arte y todo lo que conlleva, porque no solamente son las joyas, enseguida les voy a explicar, es mucho más profundo para quienes somos católicos. Doña Teresa Gisbert, por ejemplo, una gran historiadora, a ella también le parecía absurda la idea de desmantelar una imagen tan bella, sea cual fuera el fin, porque hay otras formas, hay otros medios. Imaginamos que la gente que hacía estas propuestas o atacaba a la iglesia era pues sencillamente porque no son parte de la iglesia católica. Entonces, como les decía, tenían esta intención que gracias a Dios no se llevó a cabo. Yo voy a comentarles, aprovechando que hemos tocado este tema, que en la Guerra de la Independencia, una guerra tan larga que dura prácticamente 15 años y medio, muere mucha gente, y en esta guerra, nuestra catedral en Sucre, para quienes no son de Sucre, la Capilla de la Virgen está junto a la catedral, anexa, tiene un ingreso independiente y un ingreso por la catedral. Entonces, en la Guerra de la Independencia, la Catedral de Sucre fue saqueada 3 veces. Se realizaron 3 grandes saqueos. El primero por las tropas realistas, el segundo por las tropas patriotas. Irónicamente, nuestras tropas. Y el tercer ejército que ingresó a la catedral, uno de los ejércitos auxiliares argentinos que vinieron a colaborar, pero saquearon también la catedral. Se llevaron todo lo que encontraron en oro y plata, a tal punto que lo que hoy tenemos en el museo, en la catedral, a resguardo, es escasamente un 30%. 70% del patrimonio en oro y plata se perdió en la guerra. Pero ¿saben? Lo que hay que destacar es que ninguno de los 3 ejércitos se atrevió siquiera a tocar a la Virgen de Guadalupe. Podían haberlo hecho.
pero la respetaron. Y eso es lo que podemos rescatar de esos grandes saqueos. El respeto a la Virgen, lo más sagrado. Se llevaron candelabros, incensarios y otros en plata y oro. Ahora voy a mostrarles algunas de las joyas que están sobre el manto de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ir con las otras fotografías. Bueno, este es un detalle que está a los pies de la Virgen de Guadalupe. Sobre las 3 libras esterlinas hay un pequeño baulito en filigrana de oro. Ese pequeño baulito es histórico porque dentro está la bala que extrajeron al expresidente de Bolivia, Manuel Isidoro Belzu Humérez. Él sufrió un atentado en el antiguo Paseo del Prado, hoy Parque Bolívar, en la ciudad de Sucre. Una de las balas le hirió en el maxilar inferior, pero él salvó la vida. Entonces, en gratitud, la bala que había sido extraída de su maxilar fue colocada en este baulito de oro y colocado el baúl a los pies de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ir con la siguiente fotografía para mencionarles que esta medalla que ustedes están viendo fue el obsequio que hizo nuestra heroína, Juana Azurduy de Padilla, quien al haber nacido en esta ciudad, por supuesto, era muy devota de la Virgen. Y ella decide donar esta medalla que le fue otorgada en la Argentina y que tiene su nombre inscrito a la Virgen de Guadalupe y está cerca a la mano izquierda que sostiene al niño Jesús. Vamos a ir con la siguiente imagen. Ahí tenemos un picaflor con una perla gigante. Es una joya bellísima. Muy probable que sea un trabajo europeo. Pues esta joya fue donada por una mujer que en Sucre, el 1 de enero de 1933 a las 2 de la tarde, en el Salón Rojo del Palacio Consistorial de la ciudad de Sucre, fue declarada hija predilecta de esta ciudad por todo lo que había hecho en favor de la sociedad, en favor de la ciudad, en favor de Bolivia, en favor de la religión, de los templos. Una mujer que mandó a restaurar muchos templos de la ciudad de Sucre, incluyendo la torre de la catedral, San Roque, la rotonda, la Recoleta, en forma silenciosa, sin hacer pública su caridad. Pues así debe ser. En la Biblia dice, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y ojalá muchas personas aprendieran de esta ilustre dama chuquisaqueña. Me refiero a doña Clotilde Urioste de Argandoña, la princesa de la Glorieta, quien colocó este picaflor muy cerca al velo de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ir con la siguiente fotografía. 5 golondrinas de brillantes, de distintos tamaños, alguna vez adornaron el cabello de una ex primera dama de la nación. Y esta vez me refiero a doña Amalia Argandoña de Arce, la esposa de don Aniceto Arce Ruiz, quien también quiso hacer un obsequio a la Virgen y colocó estas 5 golondrinas sobre el cetro. Vamos a ir a la siguiente fotografía. Bueno, refiriéndonos al tema de las joyas, quiero decirles que existen muchísimas.
Es una infinidad de joyas bellas, a cual más hermosas. He mostrado algunas joyas que tienen también un carácter histórico por las personas que donaron, pero quiero mencionar que ninguna joya sobre ese manto vale más o vale menos en el sentido en que fueron obsequiadas. Porque así haya sido una joya pequeña, fue otorgada a la Virgen con el mismo sentimiento de gratitud por algún milagro, por alguna gracia recibida. Ese manto está cubierto de joyas de gente del pueblo, joyas bellísimas. Hay joyas de chola, por ejemplo, como los chocloaros, las caravanas con brillantes, y como les decía, también joyas muy sencillas, pero es el cariño de cada uno. Y todas estas joyas han cubierto también de fama a la imagen. En esta imagen que estamos viendo en la pantalla, bueno, se trata de una revista que circuló por Europa el año pasado. Y bueno, algunas amistades que viven allá, al verla, decidieron enviármela y por eso es que yo pude enterarme de esta publicación. Muy linda, muy interesante, pero con ciertos errores. Ahí tenemos a la Virgen de Guadalupe y en el texto menciona que la imagen original de la Virgen de Guadalupe, por el gran valor que tiene, está en las bóvedas del Banco Nacional y que la que tenemos en la capilla es una réplica. Eso es falso. Me imagino que la confusión surgió con el tema del Acta de la Independencia, que hace muchos años estaba en las bóvedas del Banco Nacional, pero ahora que la Casa de la Libertad tiene uno de los sistemas más avanzados de seguridad, ya no está en el banco, sino en el mismo monumento, ¿no? Entonces, me imagino que ahí habrá surgido la confusión, pero la Virgen que está en la capilla, al lado de la catedral, es sin duda la original. En las guías de turismo, tocando el tema del turismo, en las guías que circulan por Norteamérica y también por Europa, menciona que la Virgen de Guadalupe es una de las imágenes más ricas del continente sudamericano. Eso, como imaginarán, despierta la curiosidad de muchos quienes llegan a esta ciudad a ver exclusivamente la imagen. Como parte del recorrido en el Museo de la Catedral es la visita a la capilla. Nosotros somos testigos en el museo de muchas personas que vienen a ver exclusivamente a la Virgen. Voy a comentarles otro dato histórico. En 1825, cuando el libertador Bolívar llegó a esta ciudad, una de las primeras cosas que él quiso hacer fue visitar el lugar donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Había escuchado tanto sobre esta imagen que le invadía la curiosidad y quería verla. Creo que esas son todas las imágenes. Miguel, ¿tenemos otra? Sí, ahí tenemos, justamente lo que dice en la revista que fue publicada en Europa. Y dice después del punto, pero la Virgen de Guadalupe es más que un tesoro, es un verdadero símbolo. Y que no cabe duda, o sea, no queda duda de que no se la puede tocar. Lo que yo hacía mención, no se puede profanar esta imagen con fines económicos, sea cual fuere. Yo creo que los principales custodios de esta imagen somos justamente los chuquisaqueños, la gente que ha nacido en esta tierra, porque es innato sentir un cariño grande por quien es la patrona de esta ciudad. Y también quise incluir en esta serie, al mencionarles la curiosidad del libertador Bolívar, por ejemplo, y todo aquello, mencionarles que frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo un santo en su visita pastoral, y me refiero a San Juan Pablo II,
Ahí pueden ver una fotografía de 1988, el Santo Padre hincado frente a la imagen de nuestra patrona. Es un recuerdo bellísimo el que estamos viendo. Bien, vamos a hablar ahora sobre un mito que existe. Creo que en esta parte de la conferencia voy a desilusionar a algunas personas. Algunos quizás se molesten, pero es, es así de claro. Por muchos años, muchos hablaban y encontramos en publicaciones, en textos, de que la Virgen fue pintada sobre un lienzo. Y lo que sucede es que a veces cuando la historia se transmite en forma oral, comienzan a tergiversar algunos datos y entramos en lo que sería un falso histórico. Entonces, por muchos años, mucha gente, hasta el día de hoy seguramente, creían que la Virgen estaba pintada sobre lienzo, porque la historia decía que el lienzo se desgarró con el peso de las joyas en 1784. Pero en realidad, Diego de Ocaña hizo muchas de sus obras sobre madera, sobre tablas. Y el rostro de la Virgen, que nos tocó ver de cerca en las ocasiones en que tuvimos que bajar a la Virgen del altar para el traslado a la catedral, para la novena. Entonces, tuvimos esta oportunidad de acercarnos mucho al cristal y con equipos, bueno, con linternas y otros, nos dimos modos para poder ver a través del cristal y se constata que la parte del rostro, que es la que se conserva, porque todo está cubierto con la plancha de plata dorada, es madera. La Virgen de Guadalupe está pintada sobre madera. Las manos no son las originales. Las manos están superpuestas, son metálicas, y las hicieron así justamente cuando colocaron la plancha de plata dorada para poder colocar anillos en cada uno de los dedos. Porque al ser una superficie plana, pintada, no podrían haber colocado anillos. En cambio, con estas manos superpuestas, sí. Entonces, ese fue uno de los grandes mitos, ¿no? Creer que la Virgen estaba pintada sobre lienzo cuando en realidad se trata de una tabla que seguramente cuando colocaban las joyas las colocaban con clavos y eso hizo que el cuadro se deteriorara finalmente en 1784 y no necesariamente que haya sido el desgarre del lienzo como se creía. Entre las leyendas y milagros, quiero comentarles que existe un milagro que se atribuye a la Virgen de Guadalupe, en el cual que menciona que en tiempos remotos de la historia de esta ciudad, los yamparas habían amenazado con ingresar a la ciudad y pasar a todos sus habitantes por el cuchillo, matar a todos. Los habitantes de esta ciudad, enterados de aquello, deciden ir a postrarse de rodillas ante la Virgen y pedirle su intersección. Entonces, cayó una gran tormenta en una de las entradas de esta ciudad, justamente por donde debían ingresar los yamparas, quienes en su marcha se encontraron con una mujer de pueblo que estaba acompañada a cada lado por 2 toros bravísimos que hicieron que los yamparas escaparan y la ciudad se salvara.
Este es uno de los milagros que se atribuye a la Virgen de Guadalupe. También sabemos sobre un temblor cuando la imagen se encontraba en la catedral. Y este temblor habría hecho que toda la parte de la bóveda de la catedral se divida en dos y se pueda ver el cielo. Mucha gente corrió para salvar su vida, pero muchos se acercaron más bien a la Virgen y de rodillas le pidieron piedad, clemencia. Y el sismo cesó. Y en ese momento, según la historia, se desprendieron de las joyas que traían puestas y en gratitud se las colocaron. Y así fue creciendo también la devoción a la Virgen a través de todos estos milagros y el desprendimiento. El donar una joya es algo simbólico, pero no cualquiera lo hace. A quienes están siguiendo esta conferencia, no, no es para muchas personas fácil desprenderse de algo material, pero cuando lo hacen por gratitud, con un sentido religioso, entonces tiene un valor espiritual que no se mide sino en el alma, en la satisfacción personal. Como les decía, mucha gente eh, pregunta por el valor material. El valor material, si lo comparamos con el valor espiritual que tiene la imagen, el valor material se queda atrás, es ínfimo. El valor más importante es el espiritual. Entre otro de los milagros, este es más reciente. Este milagro es de la década del 70 del siglo pasado, en que ya existía el Museo de la Catedral y una persona de origen italiano se quedó en la catedral después de misa, cerraron las puertas y se dio modos para ingresar hasta el lugar donde estaban algunas de las piezas valiosas como las custodias. Esta persona había dejado los zapatos, seguramente para no hacer ruido, descendió por una ventana, en fin. Tenía la custodia de la catedral en sus manos y empezaron a sucederle una serie de cosas que él mismo después no pudo explicar porque fue aprendido. Se le había roto la soga, no encontraba sus zapatos y de pronto, inexplicablemente, el ladrón cae en un sueño profundo y queda dormido, sentado en las gradas que conducen al coro de la capilla de San Juan de Mata, abrazado de la custodia. Y así lo encontraron al día siguiente cuando fueron a abrir la catedral para misa. El ladrón fue a la cárcel, pero seguramente no se trataba de ningún novato en el tema y habría escapado 3 meses después. Pero en su testimonio manifestaría aquello, que ni él mismo podía explicar el sueño profundo. Y este es un milagro que se le atribuye a la Virgen de Guadalupe. Nada se perdió. La noticia circuló por la ciudad inmediatamente y era fecha 28 de diciembre, Día de Inocentes. Entonces imaginarán que como se suele hacer bromas hasta el mediodía, gran parte de la población pensaba que se trataba de una broma, pero era una noticia verídica. Hoy en día, por si quieren saber, por supuesto que el museo ya cuenta con un sistema muy avanzado de seguridad y eso no podría ocurrir. La tecnología nos favorece también mucho en los temas de seguridad y hay que ir acorde a los tiempos también. Vamos a pasar al siguiente tema y
Quisiera mostrar las siguientes fotografías, por favor, Miguel. Esta fotografía es del año pasado, porque ahora quiero hablarles sobre un tema que es la entrada folclórica, de la cual, por cierto, para que no hayan malos entendidos, he formado parte en muchos años. Pero voy a ser muy sincero, cuando yo era pequeño, 12, 13 años, bailé en la entrada porque mis amigos estaban bailando, porque estaba de moda y todavía era un adolescente que no tenía una madurez en la fe, quizás, pero sí estaba en el camino de la fe al estudiar en un colegio de jesuitas, al tener una sólida educación religiosa en mi hogar. Pero en esos años, y como les decía, soy sincero, fueron 2 años los que yo bailé por el gusto de bailar, por estar con los amigos, porque estaba de moda. Pero ya después, a los 15 años, 16, fue naciendo en mí algo mucho más profundo. En una de las entradas, al llegar al altar, me di cuenta que ya era otro el sentimiento. Y bailar por devoción es indescriptible para quienes lo hacen así. Pero quiero comentarles que a la fecha yo llevo ya 18 años en la entrada, bailando, no en forma consecutiva, porque es acá donde yo quiero preguntar. Y bueno, el día sábado es que van a tratar el tema de los conjuntos folclóricos. Yo no sé de dónde nace la promesa de los 3 años a la Virgen de Guadalupe. Hay muchas formas de demostrar la devoción. Hay gente que durante todo el año lleva flores a la capilla, durante todo el año llevan cirios, velas, y bueno, hay tantas maneras. Y la promesa exige en muchas agrupaciones que se haga por 3 años. Yo creo que la Virgen en ningún momento pediría un tiempo mínimo, máximo. En mi caso, yo hice una promesa a la Virgen de bailar los años que ella me permita, porque yo, por cuestiones de duelo, por ejemplo, tuve que dejar de bailar prácticamente 7 años y bueno, la vez que yo puedo, he bailado y he bailado en varios conjuntos folclóricos y es acá que yo quiero tocar el tema de la devoción, porque ustedes, bueno, este año no va a haber entrada, pero cuando se hace la transmisión de la entrada de la Virgen de Guadalupe, se acercan a cualquier bailarín o a cualquier bailarina, que son muchos, por cierto, y que hay que reconocer que la entrada, por ejemplo, mueve la economía en Sucre, de varios sectores, hasta la tiendita más pequeña, pero ustedes preguntan a cualquier bailarín o bailarina por qué está bailando y les dicen y se llenan la boca que por devoción a la mamita. Y de todos esos bailarines, yo no veo que vayan a la misa, que vayan a la procesión, que vayan a la novena. Entonces, no me parece, en cierto punto, utilizar el nombre de la Virgen en falso. Si uno baila por devoción, perfecto. Y si no baila por devoción, que lo diga. Es el caso del año pasado que yo quise intervenir, quise hacer algo porque no se trata solamente de criticar. Ahí tienen una fotografía, estoy dando una conferencia de prensa junto al arzobispo emérito, Monseñor Jesús Juárez, donde yo indicaba y exigía que
Durante varios años la entrada terminaba en la catedral e inmediatamente muchos bailarines convertían la cuadra Nicolás Ortiz, donde está la capilla de la Virgen, en un mingitorio. La puerta de la misma capilla de la Virgen. Y es por eso que en esa conferencia de prensa yo exigí y dije qué tipo de homenaje a la Virgen puede ser terminar en la puerta de su capilla convirtiéndola en un baño público. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Ahí me apoyó el entonces arzobispo. Ahí pueden ver fotografías de lo que sucede todos los años. Con la ayuda del arzobispo, logramos el año pasado, podemos pasar a la siguiente fotografía, que se coloquen estas rejas. Hicimos algo para que se respete la casa de la Virgen. Pero da pena tener que llegar a este punto. Esas rejas no tendrían que ser necesarias si la gente realmente bailara por devoción, porque no se atreverían a ir a la casa de la Virgen a convertirla en un baño. Pero esto se va a tener que hacer todos los años que hayan entrada como una medida preventiva. Y pido por favor a la alcaldía que todos los años apoye. Quiero también mencionar, pasamos a la siguiente fotografía, que estamos desde el año pasado intentando crear la cofradía de la Virgen de Guadalupe, porque en la procesión, en el traslado, es más llevadero, pero la procesión es algo caótico, incluso he visto hasta peleas por llevar a la Virgen. Entonces yo creo que es necesario crear una cofradía donde podamos ser más ordenados. Eso se ha realizado, por ejemplo, en San Lázaro. Somos parte de la cofradía del Santo Sepulcro y el año pasado se realizó una procesión más ordenada y solemne, que tiene que ser así, porque imagínense, el llevar a la Virgen en hombros es algo también indescriptible, es un honor muy grande, es una bendición, es algo muy lindo para quienes somos católicos. Pero hay personas que no toman esto en serio y he visto algunos que incluso llevan la imagen estando con gorras. Y hay que mostrar cierto respeto. Se trata de una procesión. Hay que estar vestidos acorde a la ocasión. Es un día festivo. Todos estos detalles tenemos que manejarlos. Y ojalá el próximo año podamos ya tener una cofradía. Hay mucha gente y en esto también debo ser franco, no es solamente la gente que habla de ser devota en la entrada, sino cuando llevan a la Virgen, hay personas que solo quieren estar adelante porque quieren ser vistos. Y es muy triste. Si a esas personas ustedes les piden que vayan atrás, no aceptan. Entonces, ¿de qué devoción estamos hablando? Hay que ser más conscientes, más coherentes y mostrar respeto a la patrona de Sucre, a la Virgen que se la coronó canónicamente en esta ciudad en 1938. Es una imagen que merece muchísimo respeto. Y bueno, vamos a pasar a otra fotografía de la siguiente tanda, por favor. Ahí tenemos también el año pasado, perdón, la anterior, antes del traslado de la Virgen a la catedral, hicimos guardia de honor y ahí podemos ver también a miembros del coro de la catedral. Y aprovechamos esta fotografía, pueden ver la cúpula en la parte posterior, que es la que cubre la imagen y la urna una vez que termina la misa, por ejemplo, por seguridad. Y ahí tienen a la imagen pintada también. La siguiente fotografía. Bueno, quiero mencionarles, ya para terminar esta parte, que mucha gente se refiere a la Virgen de Guadalupe
como la Mamita de Guadalupe. Y he estado investigando y bueno, resulta que se utiliza el término de mamita en un sentido de cariño desde principios del siglo XX. Antes no. Antes en los textos y demás, casi en forma general se encuentra bueno, la Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, la patrona de la ciudad, en fin, ¿no? Entonces, en esta fotografía que ustedes están viendo, esta es una revista de circulación que circuló a nivel internacional, es de 1984. En el texto de la parte inferior dice lo siguiente: esta humilde mujer creyente reza y llora ante la mamita, como los campesinos chuquisaqueños llaman a la Virgen de Guadalupe. La de Chuquisaca, no la mexicana, cuyo vestido lleva fabuloso tesoro en joyas, formado a través de los años por los regalos de sus fieles. Entonces, esto es lo que quería mencionarles, que el término de mamita surge en cierto estrato de la sociedad, en un estrato más humilde, podríamos decir, que una forma de cariño. La gente de pueblo le decía la mamita de Guadalupe. Y bueno, pasan los años y resulta que hace unos 20 años, o 30 quizás, comienzan a llamarla Gualala. El término de Gualala no van a encontrar en textos antiguos, ni de principios del siglo XX. Gualala es algo reciente, que personalmente, permítanme hacer este comentario, porque se me ha dado la oportunidad de dar esta conferencia y quiero hacerlo como fiel devoto de la Virgen de Guadalupe, que el término de Gualala es como un apodo, es como un diminutivo. Algunas personas pensarán, pero es una forma cariñosa de referirse a la Virgen, pero ya ni siquiera dicen la Virgen de Guadalupe, dicen la Gualala, que no me parece respetuoso. Este término yo creo que no debería ser utilizado para referirnos a la Madre de nuestro Señor, a la Virgen María de Guadalupe, a la santa patrona de esta ciudad, a la reina de la hispanidad. Llamarla la Gualala parece muy despectivo. Piensen ustedes, por favor. Creo que tenemos que ser conscientes y lo que me apena más es hace un par de días haber escuchado a miembros del clero, a algunos sacerdotes también referirse a la Virgen de esta manera por la moda impuesta hace unos 30 años. Entonces yo pediría, especialmente a quienes somos de Sucre y respetamos a esta imagen, que nos podamos referir a ella con propiedad, con todo respeto, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, creo que esta es la última fotografía, Miguel. Bueno, Iván, bueno, quedan las fotografías de la restauración de la capilla, que es tu último tema. Sí, miren, en forma muy breve, porque, bueno, tenemos que ser conscientes del horario. Hay muchas personas que están siguiendo la novena y yo soy una de esas personas. Entonces tenemos pocos minutos. Espero con esta conferencia haber ayudado, bueno, haber contribuido con algunos datos y también espero poder hacer algo, seguir haciendo algo porque las cosas mejoren día a día y no solamente se trata de criticar, sino también
de hacer las cosas. Yo quiero mostrarles algunas imágenes, ya para terminar, de la restauración que el Museo de la Catedral, que está a mi cargo, con un equipo espléndido de trabajadores, logramos hacer. El Museo de la Catedral es autosustentable y miren, con los recursos que nosotros generamos, hemos podido realizar varias obras de restauración en la capilla. Si bien la estructura ha sido restaurada por la Escuela Taller, las obras de arte han sido restauradas por nosotros, con presupuesto del museo. Y quiero agradecer a mi personal, a Belinda, a Andrea, a Ricardo y a nuestros ex voluntarios por habernos colaborado también. Ahí podemos ver un medallón, ahí vean la transformación, el antes, el después, la limpieza de la platería, pintamos el vano, restauramos la imagen de San Judas Tadeo. La sacristía también fue restaurada, se colocaron obras de arte, porque antes no tenía nada que la adornara. La cripta está habilitada también en la Capilla de la Virgen de Guadalupe y es parte del recorrido al museo. Yo quisiera pedirles, al terminar esta pandemia, que esperemos que termine pronto, puedan colaborarnos visitando el Museo de la Catedral. La esperanza más grande que tenemos en este momento como museo autosustentable es generar un turismo local, que la gente de Sucre de una vez por todas conozca su patrimonio, porque estoy seguro que muchos de ustedes no han visitado el Museo de la Catedral. Por favor, una vez que pase la pandemia, los esperamos en el Museo de la Catedral para un recorrido que comprende 11 salas, la catedral, la Capilla de la Virgen de Guadalupe y la cripta. Muchas gracias por su atención. Bueno, Iván, primero agradecerte a nombre de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Alcaldía, de la licenciada Rosana Costa y del director de Cultura, Alex Aguillón, haber accedido a esta invitación y sobre todo haber aclarado muchas cosas, sobre todo en el contexto histórico, ¿no? Sobre la imagen, origen de la patrona de Sucre. Sin duda ha sido una charla de mucha audiencia para satisfacción tuya y bueno, esperemos que estos conocimientos puedan quedarse en la gente y que se puedan ser de aquí en adelante difundidos de buena manera, ¿no? Y bueno, y todas las recomendaciones hacia el tema de la devoción a la Virgen también es muy importante. Y también me quedo con tu última reflexión sobre visitar lo nuestro, ¿no? Valorar nuestro patrimonio, ayudar a los museos locales a que puedan sobrevivir a esta pandemia y bueno, y ayudando a los museos también estamos conservando nuestro patrimonio, ¿no? Que es lo más importante que tenemos como sociedad. Bueno, Iván, te dejo a ti cerrar el conversatorio si tienes algunas palabras más que acotar a tu intervención para despedirnos. Bueno, simplemente agradecer por la invitación y también invitar a los fieles a que estos días podamos seguir lo que resta de la novena de nuestra patrona, de la Virgen de Guadalupe, y el día 8 seguir la misa por las redes o por la televisión, que es lo que nos toca ahora en pandemia. Yo estoy con la fe puesta en Dios, que con la intersección de la Virgen María de Guadalupe vayamos a superar esta etapa tan difícil. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido atentamente en esta charla y también invitarles a que nos puedan acompañar el día de mañana y el día sábado, ¿no? Mañana tenemos una charla muy interesante en el ámbito religioso. Tenemos invitado al padre Enrique Quiroga, que es párroco de la iglesia de Santo Domingo, que va a representar
al Arzobispado de Sucre, y el sábado vamos a tener igual un conversatorio muy interesante en el ámbito ya estrictamente cultural de la entrada de la Virgen, de la entrada folclórica de la Virgen de Guadalupe. Entonces los acompañamos a seguirnos y bueno, que tengan una linda tarde y a seguir las novenas y bueno, acompañar a con nuestra fe a la Virgen de Guadalupe. Muy buenas tardes y nos esperamos mañana.